Queremos darles la bienvenida a todos nuestros televidentes a este segmento especial por parte del Departamento de Labor para así poder hablar sobre lo que fue el anuncio que fue dado a conocer el 1 de enero del 2026 sobre lo que trata el cambio y el aumento de lo que se ha conocido del salario mínimo por hora. Para eso nos acompaña Paloma Tron. Paloma, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros y seguramente es un tema muy importante que trata sobre el salario mínimo por hora. Cuéntenos este anuncio que fue dado a conocer el 1 de enero. Bueno, hola Alejandra, gracias por la oportunidad y el espacio de tenernos hoy acá. Sí, el cambio que hubo es específicamente, nosotros conocemos desde hace mucho tiempo, lo cual que es el mínimo por mes, o sea, lo que es un salario mínimo por mes. Ante el 1 de enero del 2026 conocemos el cambio, para lo cual podemos hablar ahora de un mínimo por hora. Y esto podemos decir que va a traer algunos cambios en lo cual es el salario mensual que una persona va a recibir, porque hay diferentes horarios que podemos trabajar. Hay personas que trabajan, por ejemplo, 40 horas semanales, pero hay personas también que trabajan 45 horas semanales. Y ahí es donde vamos a poder ver unos cambios que van a suceder entrante el fin de mes de enero del 2026. Que ya sabemos que entró en vigor y ya acaban también las personas de recibir su salario y ahí van a poderse dar cuenta. ¿Este cambio va para qué tipo de trabajos? ¿Va para trabajadores independientes, trabajadores que quizá laboran en algún tipo de rubro, si trabajan en construcción, empleadas domésticas, que creo que también es un tema importante? Sí, para hablar de lo que es el salario de hora, estamos hablando de una suma de 11,58 centavos, 11 florines y 58 centavos. Esto aplica para toda persona, específicamente para cuando hablamos de lo que es el mercado laboral. Hay un cambio pequeño en lo que es el trabajo doméstico, específicamente hablando de personas mayores de 18 años que hacen exclusivamente la parte de tareas domésticas. Esto hablamos de lo que es por hora, una suma de 5 florines con 35 centavos. El resto aplica lo que hablamos un rato anterior, que es el cambio del salario por hora de 11,58. Por ejemplo, cuando una persona, digamos, que trabaja en este tipo de sectores, si necesita conocer o hacer ese cálculo, ¿cómo puede hacer? Si, por ejemplo, trabaja ciertas horas al día o ciertas horas a la semana, ¿cómo puede notar este cambio? Y si de pronto nota que su payslip cuando se lo entregan no está correcto, ¿qué puede hacer? Bueno, hablamos principalmente de que es un derecho, ¿sí? Es un derecho para todo el mundo. Toda persona que trabaja en el área del mercado laboral tiene este derecho. Ahora, ¿cómo podemos verificar? Es algo importante. Y podemos decir que DAO ha abierto públicamente en su página web una calculadora donde podemos confirmar si de verdad lo cual estamos cobrando cuadra con el cambio que sucedió en la ley. Y esto podemos confirmar por la página web que sería daoaruba.com. Cualquier persona puede acceder a esta página web y es algo importante, simplemente uno ir y confirmar, hey, déjame ver si de verdad lo cual que yo estoy trabajando me lo están pagando como debe de ser. El cambio que sucedió en la ley es un derecho para todo el mundo. Cuando hablamos de una suma de 11,58 es el derecho que tenemos mínimo por hora. Vuelvo y repito, lo que es la página web es accesible para todo el mundo. Una manera muy simple de poder confirmar esto, en la página web tú vas a recibir, te van a hacer la pregunta, el número de horas que tú trabajas por mes, eso lo puedes calcular de una manera muy sencilla, y cuánto estás recibiendo bruto al mes. El sistema mismo va a generar una suma y si es menos de 11,58 te están pagando incorrectamente. Y tú tienes el derecho de exigirle a la compañía, al empleador, lo que legalmente se ha hecho público desde el 1 de enero del 2026, que es una suma mínima de 11,58 la hora. Paloma, seguramente muy buena información sobre estos cambios que se han llevado a cabo y como lo mencionabas, son para distintos tipos, digamos, de trabajos. Por ejemplo, las empleadas domésticas internas también tienen una diferencia, ¿verdad? Sí, vuelvo y repito, estamos muy felices de que por fin, digamos, esto es algo que ya entró en vigor, lo estamos viviendo ahora, o sea, desde ya nuestro payslip del fin de mes podemos ver si de verdad como legalmente estamos siendo pagados. Pero como mencionaste, lo que es el trabajo doméstico tiene un cambio pequeño y vuelvo y lo repito,
Son para personas que viven dentro de la persona que los contrata, son, o sea, un live-in, como conocemos aquí en la isla, y ellos lo que conocemos, la hora es a 5.35. Ese es el único cambio que vemos en lo que es el mercado laboral. El resto caemos bajo la ley nueva, que es a 11.58 la hora. Paloma, para aquellas personas que de pronto tienen algún reclamo, alguna pregunta, algo que quizá no entienden o si se dan cuenta que en su payslip no está a base de ley que acabas de mencionar, ¿qué pueden hacer? Bueno, empezamos otra vez diciendo, nuestra página web tiene una calculadora específicamente para confirmar que nuestro salario cuadra con el cambio que hubo en la ley entrante el 1 de enero del 2026. Pero para cualquier pregunta, duda, si hay algo que no entendemos, DAO siempre está abierto, las puertas siempre están abiertas para el público, para todo el público, no tenemos excepción de personas. Pueden acercarnos a nuestras oficinas, pueden visitarnos por nuestra página web, que es daoaruba.com, o pueden tomar contacto con nosotros por el WhatsApp, que es 593-6934. Estamos abiertos de lunes a viernes, de 7:30 a 12 y de 1 a 3 de la tarde. Paloma, muchísimas gracias por tu información, por tu tiempo, que seguramente será de buen servicio para nuestra comunidad. Gracias.